Estamos muy felices de compartir este espacio. Y realmente estamos muy agradecidos de que nos estén acompañando. Mi nombre es Ricardo Villegas. Tratamos de que esta charla sea lo más amena para ustedes y lo más didáctica posible para poderlos ayudar y poder que sus árboles y lo que tengan en su casa pueda prosperar, porque es que aquí van a ver algunos ejemplos y vamos a contar algo de nuestras historias, por lo que hemos pasado y realmente sabemos que nuestros árboles nos pueden acompañar por el resto de nuestras vidas. Es impresionante. ¿Mm? Esto ahí siguen accediendo personas. En esto esperemos a ver cómo Bueno, creo que igual podemos ir empezando por respeto a vamos a las personas iniciar. Sí. que se han conectado puntualmente. Entonces, pues Ricardo, cuéntanos de ti, cuéntanos cómo fue que empezaste todo este camino, cómo llegaste al mundo del bonsái. Bueno, gracias, Mari. Mira, todo inicia en el año, todo este camino se inicia en el año 73. Esa fue una época donde nos trasladamos a Venezuela, Caracas, y pues en vez de quedarnos en la ciudad, nos reubicamos en las afueras como a 40 minutos de Caracas. En ese entonces, en esos años, pues era un poco más agradable salir de la ciudad y estar en unos parajes extraordinarios. Ahí, en la finca donde nos ubicamos, pasó algo extraordinario y es que apenas llegué a ese lugar, lo primero que observé fue unas plantas, llamémoslas así, dentro de unos contenedores. Pero a la edad de uno de 12 años, pues uno no entiende de qué se trata esto, pero cuando yo vi esas plantas dentro de unos contenedores pequeños y empecé a observar hacia el horizonte y ver que eran como que veía los árboles que veía ya gigantes, los veía metidos en unos contenedores. Fue amor a primera vista. Fue algo que me impactó de una manera tan maravillosa que le pregunté al dueño de la finca y le dije que qué era esto, que yo quería aprender a hacer esto, que cómo lo hacía. Entonces, él muy amablemente me explicó dentro de sus palabras, pero que a mí me dijeran que esto era un bonsái o que era un árbol en recipiente, no tenía ni idea, no sabía. Pero sí recuerdo perfectamente sus palabras. Me dijo, dedícate a rescatar, cuidar y proteger la naturaleza. Protege todo lo que encuentres. Rescátalo, cuídalo. Y cuídalo en cualquier recipiente, dedícate a eso. Uf, eso me volvió loco. Estaba con mi hermano y empezamos los dos a sembrar, pero aparte de eso me regaló un libro que todavía lo conservo. Entonces, ese libro tenía unas imágenes maravillosas, todavía está conmigo, es un libro editado en el año 67 y habla de los grandes maestros del bonsái. Esto para mí fue maravilloso ver esas imágenes. A partir de ahí empecé a coger toda clase de recipientes, toda clase de latas, tarros, todo lo que encontraba y a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar. Luego poco a poco pasaron los meses, luego los años, empecé a averiguar, entonces empecé a encontrar materitas, a poner arbolitos, pero algunos se cuestionan en este momento, ¿qué me está pasando a mí con mi árbol? A mí me pasó lo mismo, pero por algo innato, algo que llevaba dentro de mí, sabía que tenía que conservarlo y cuidarlo. ¿Y qué era? Echarle agua, agüita, conservarlo con agua. No quiero decir que todos sobrevivieron, pero sí tengo en el jardín, para los que algún día puedan acompañarnos aquí, sí guardo dos de mis árboles que me han acompañado desde ese entonces. Eh, Ahí, esto es parte de mi vida, parte de mi pasión, y esto es lo que me ha llevado a mí a cuidar los árboles. ¿Mm? Entonces, vamos a escuchar. Mari tiene también
su experiencia y pues esto es lo que queremos compartir con ustedes, precisamente entre los dos, mi experiencia y la experiencia de ella para que sea, Bueno, pues yo hace 9 años me encontré con el gnomo de los árboles. bueno, Yo sí, realmente, yo realmente cuando empecé o cuando conocí a Ricardo, no tenía ni idea de cuidar una planta, no tenía la menor idea. O sea, la verdad es que mi tema era más ambiental. Yo venía ya muy inquieta hacía muchos años con el tema de los residuos, de la contaminación que hacemos como humanos. Y yo venía caminando hacia ese bienestar de la naturaleza, pero nunca había estado al cuidado. Yo estaba como tú. A mí, en mi casa, una planta se me podía morir. No tenía ni idea cómo cuidarla. Y cuando conocí a Ricardo me di cuenta y yo pensaba que, yo decía, no, yo no tengo buena mano para las plantas, o sea, a mí se me mueren todas, era lo que yo pensaba. Y me empecé a dar cuenta que es que resulta que uno debe tener unos conocimientos básicos para poder realmente lanzarse a cuidar una planta en maceta, en contenedor, en matera, dependiendo en el país donde te encuentres, las llamamos macetas, contenedores, recipientes. Entonces empecé todo este camino hermoso que me ha mostrado la naturaleza, que he logrado esa conexión, poder entender cuando la planta está sufriendo, cuando está contenta, cuando está bien, cuando está triste, ¿sí? Y es la observación, es a través de la observación, de poder estar en contacto, que realmente tener una planta en casa o un árbol, en este caso, que estamos hablando puntualmente hoy acá de los árboles, es como tener un hijo, como tener una mascota que necesita un cuidado diario. O sea, no es, no, por allá cada 2 o 3 días yo voy y la miro, no. Esto es un cuidado constante, es constancia para poder realmente lograr que los árboles estén con buena salud y vigorosos. Entonces, hoy para iniciar vamos a hacer unos acuerdos y vamos a hablar un poquito de la dinámica, cómo va a ser la charla. Vamos a mantener los micrófonos apagados, pero les voy a pedir por favor que a medida que vayamos desarrollando la charla nos vayan dejando en el chat sus comentarios, sus inquietudes, ¿sí? Para poder ir respondiendo y así lo hagamos de una manera más ágil y organizada. Tenemos estimado un tiempo de 2 horas para esta presentación. Esperamos que nos ajustemos a este tiempo y por favor tengamos a mano papel y lápiz porque sé que van a querer tomar muchos apuntes y aprendizajes que vamos a tener hoy acá. Esta es nuestra hoja de ruta de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a iniciar. Es más, quisiera que me empezaran a poner allí en el chat qué es para cada uno un bonsái, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que han investigado o la percepción que tienen de lo que es un bonsái. Vamos a ver las necesidades básicas del árbol, vamos a conocer esa intención, ese por qué y para qué cuidamos un árbol, la hidratación del árbol, vamos a hablar sobre el follaje, sobre su sistema radicular, vamos a hablar sobre el sustrato y vamos a ir a revelar también nuestro sustrato y lo que venimos manejando ya hace muchos años con mucho éxito. Vamos a hablar de la nutrición que requiere el árbol, vamos a hablar del drenaje del contenedor y de la luz que se necesita para la salud del árbol. ¿Qué vamos a descubrir esta noche acá en esta reunión? Vamos a ver qué es un bonsái, cuál es esa intención, cuál es la intención que tenemos realmente de cuidar este árbol y esos 9 factores fundamentales para tener en cuenta, los que hicimos ahorita el recorrido, para el cuidado del árbol. Entonces vamos a mirar acá en el chat que nos han contestado, qué es un bonsái. Sí, es importante que también que sienten, que ven, que han entendido. Aquí un bonsái es una planta que... Muy bien, nos dice Marco, un bonsái es una planta que es idéntica al árbol de la especie, pero en tamaño pequeño. Sí, muy bien. Realmente lo que hacemos con los árboles, con los bonsáis,
es tratar de imitar lo que vemos en la naturaleza. Es un maravilloso arte de conexión con la naturaleza. Qué lindo. Eso es lo Eso es maravilloso. Lo más importante es esa conexión realmente. Acá nos dice Mauricio que está en las carreteras de USA, Kentucky. Saludos, Mauricio. Qué bueno tenerte acá. Es un árbol en miniatura, es lo que siempre escuchamos. Un árbol que adecuamos para que no crezca a su tamaño original, sino que se desarrolle en miniatura. Muy bien. Acá tengo algunas imágenes que ustedes me han compartido, ¿sí? Desde la semana pasada han venido compartiéndome estas bellas imágenes de árboles que cuidan en materas y realmente esto es lo que queremos hoy trabajar y desarrollar para que ampliemos un poco nuestro conocimiento acerca del bonsái. Y yo no sé a ustedes, pero cuando yo empecé y a mí me hablaban de bonsái y cada que leía, investigaba y veía tutoriales y leía libros, sentía como que cada vez tenía más preguntas y más inquietudes al respecto. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. ¿Qué es un bonsái? Podemos ver acá con un ejemplo práctico, vamos a mostrarles con un ejemplo de unos árboles para que empecemos a identificar qué es lo que se denomina o por qué catalogamos a un árbol como un bonsái. Y porque a veces, hasta en los grupos en los que pertenezco, y perdonen, se los digo, pero veo cómo hacen bullying y, ay, miren mi árbol. No, eso no es, eso es un chamizo, eso es un plantón. Entonces vamos a entender cómo podemos identificar que el árbol ya está desarrollado y tiene una conformación que ya está maduro para poder ser ya como catalogado un bonsái. Mira, aquí tenemos, vamos a poner 3 ejemplos, ¿sí? A ver si aquí alcanzan a ver, por lo general, si este arbolito, el ejemplo que vamos a tomar es un olmo chino. Si lo alcanzan a ver, por favor, necesitamos que Sí, estemos que en nos digan sintonía, si si lo realmente nos alcanzan a ver están más o menos. viendo que sí, me Ok, dicen. bueno. Fíjense que se encuentra en una materita. Si lo pusiéramos en un recipiente, de pronto diríamos, uy, claro, como lo pusimos en una matera muy bella, empezamos a hablar de que es un bonsái, ¿sí? Este es sacado de un esqueje, todavía le falta desarrollo. Ahora De vamos a 5 o hacer 6 un años. cambio, esto es como de unos 5 o 6 años. Lleva ya en el cultivo más o menos unos 5 o 6 años, está en desarrollo, está en formación, como lo pueden ver, ¿sí? Y ahora seguimos con otro nivel que ya vienen siendo casi hermanos, primos. Aquí, ya tiene un desarrollo un poco mayor. Ya este es un árbol de más o menos unos 9, 10 años en desarrollo. Sí, ahí creo que alcanzan a verlo. Y todavía le falta, ¿no? Le falta desarrollo para que empiece. Aquí podríamos llamarlo un pre-bonsai. Pre-bonsai que está en proceso de podas, de manejo de follaje, en fin, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, y aquí sí ya vemos lo que puede llegar a ser un bonsai, que es un árbol desarrollado. Vamos a ver si ahí lo alcanzan y es de la misma especie. Si lo alcanzan a ver, no pude traer unos más grandes porque el set no nos daría para esto. Entonces, a ver si ahí logran ver su tronco y toda su estructura. Voy a acercar un poco más. A ver. Esto es. Bueno. Si alcanzaron a ver, quiero que, o sea, en el chat a ver que si alcanzaron a observar bien
las tres diferencias, las tres etapas, que hay muchas etapas, aquí solamente nos estamos basando en tres nomás. ¿Mm? Bueno, lo más importante es entender que nuestros bonsáis, nuestros árboles en macetas, ¿sí? Son seres vivos, ¿sí? No son objetos como normalmente nos llegan personas acá al jardín o nos han preguntado, ay, es que necesito regalarle de cumpleaños a fulanito un árbol, ¿será que me lo vendes? Entonces, pues nosotros decimos no, porque realmente el árbol está siendo tomado en este momento como un objeto de regalo y esto es como si uno le llegaran, ay, qué lindo el hámster, yo te regalo este hámster o te regalo este perrito o te regalo este gatico sin saber si la persona tiene el espacio adecuado, si tiene las condiciones que el árbol necesita y se le va a poder dar el alimento que el árbol necesita y poderle dar ese mantenimiento. Entonces, hoy en día es muy común ver que inclusive nos han llegado personas muy tristes porque le regalaron un arbolito en representación de la muerte de su mamá, de su papá, y resulta que el árbol también muere, entonces es como un doble duelo para esa persona porque no hay esta conciencia de que al regalar un árbol, pues la persona debe tener la apertura o el interés de querer aprender a cuidarlo porque realmente no es un objeto ni tan bonito que se ve en la sala, es que se ve divino, es que quiero un árbol para ponerlo en la mesa de centro de mi sala porque se ve divino. Entonces, lo más importante es ese respeto por la vida, por la naturaleza, por quererlo conservar, por ese principio básico de conservación y preservación que es realmente nuestro tema, porque nosotros acá en Tajara, en nuestra finca, promovemos el rescate y la conservación de árboles. De hecho, el 99% de los árboles de la colección han sido árboles rescatados y encontrados en diferentes situaciones, en la basura, en los viveros cuando ya están dejando morir los árboles, en diferentes situaciones, talados, tirados, los hemos encontrado. Entonces Ricardo, desde muy joven, se ha dedicado a rescatar y de ahí es que ha ido formando su colección, pero basados en el principio de la conservación del árbol, más que por una estética o por una forma, etcétera, etcétera. La palabra bonsai, bien, es una palabra japonesa, ¿sí? Que significa bon, contenedor o vasija, y sai, que es árbol. Eso quiere decir que un árbol en maceta o un árbol en contenedor es un bonsai. Entonces, ¿por qué este árbol decimos que no es un bonsai, este arbolito? ¿Por qué pensamos que este no, si es un árbol en madera? Porque para los japoneses, que son los que adoptaron, ya vamos a ver el origen del bonsai realmente, que adoptaron esta disciplina, ¿sí? Es tratar de imitar lo que vemos en la naturaleza. ¿Y que vemos en la naturaleza? Árboles desarrollados, árboles maduros. Entonces, esto será un futuro bonsai cuando tenga unos 15 o 20 años, ya llegará a ser un árbol maduro desarrollado y ya lo podemos catalogar como un bonsai. Alguien preguntaba en el chat qué edad tenía este árbol que ya estaba desarrollado, ¿sí? Estamos hablando de más de 25 años. No es por decepcionarlos que uno pueda llegar a tener un bonsai, sí se puede lograr, lo pueden alcanzar. Entonces, de eso se trata, de buscar de que tu arbolito lo empieces a cuidar desde un pequeño contenedor. No hace falta que lo empieces a cuidar ya directamente desde una matera. ¿Mm? En una matera de bonsai. Una matera de bonsai. ¿Mm? ¿De dónde proviene entonces el bonsai? Yo les voy a compartir la historia con la que yo más me identifico y me engancha, porque cuando uno estudia acerca del bonsai, pues encuentra muchísimas corrientes, todos tienen la última palabra y todos saben
de dónde viene, y sabemos que Japón fue el que realmente impulsó y aquí a Occidente llegó fue a través de Japón. Pero realmente el bonsái proviene, y esto es lo que siempre pensamos que son los japoneses los que trabajan o los que iniciaron con esta disciplina. Pero resulta que el origen de el bonsái viene desde China, ¿sí? Hay registros en pinturas del año 400 antes de Cristo, ¿sí? Donde las dinastías, por su tradición herbolaria, conservaban sus árboles, ¿sí? Porque todos sabemos que en China siempre ha existido por tradición tener esas propiedades curativas de las plantas. Entonces prácticamente los árboles eran sagrados, los árboles eran el mejor tesoro que podían tener en las familias, y eran heredados de generación en generación, porque todos sabemos que los árboles no deben morir. O sea, si un árbol se nos muere en nuestras manos, a nosotros también nos ha pasado, no te sientas mal, también nos pasa, pero un árbol no se debe morir, porque un árbol puede vivir muchísimos años. De hecho, hay árboles milenarios conservados en madera en museos en Japón y en China. Entonces, estos árboles, claro, como ellos les hacían constantes podas para sacar sus medicinas, pues los árboles se iban desarrollando y tomando diferentes formas en esa maceta, pero no era con el fin estético, sino tratando de sacar esos poderes curativos que tenían las plantas. Y así los árboles iban tomando esas diferentes formas que podemos ver en la naturaleza. Entonces fue Japón quien, después de muchos años, adoptaron esta disciplina y la volvieron una disciplina, ¿sí? La convirtieron y la comercializaron hacia Occidente. Esto es lo que hacemos con un bonsái, tratar de imitar lo que vemos en la naturaleza. Por ejemplo, aquí vemos a Ricardo con nuestra pequeña en el jardín, trabajando uno de nuestros árboles, que ya es un árbol desarrollado, es un junípero San José, es un junípero San José. Ahí estaban desalambrándolo, pero digamos que para nosotros lo más importante es el respeto por la vida del árbol. Lógicamente ya hay ciertos árboles acá tan desarrollados, Ricardo, con árboles de más de 40 años recogidos, ¿sí? Pues que vale la pena ayudarles un poquito en su composición para que estéticamente se vean lindos y poderlos disfrutar. Eso es lo que a lo que nos lleva este fascinante mundo del bonsái, poderlos apreciar, poderlos disfrutar. En China existen dos corrientes muy importantes, donde la Escuela del Norte educa a los árboles con tensores, pesas y podas, porque ojo, el alambrado es más de Japón, pero ellos en la Escuela del Norte en China educan los árboles con pesitas, con podas. De hecho, Ricardo tiene muchísimos árboles en la colección que solo han sido cuidados con solo poda y han tomado unas formas espectaculares, hermosas, solo con la poda, pero podemos ayudarle con pesitas y con tensores. En cambio, la Escuela del Sur rescata de las montañas los árboles y los conservan con la forma que la naturaleza les dio. Simplemente los preservan de una manera libre, de una manera. Entonces, fíjense cómo existen diferentes corrientes, y acá de pronto en Occidente, y lo que hemos observado con las inquietudes que se le presentan a las personas, es que todos quieren alambrar, todos le quieren dar forma. No, es igual de valioso cuidar un árbol en su forma, en su estructura natural, dejarlo desarrollar, déjenlo desarrollar, dejarlo desarrollar. Lógicamente, cuando lo mantenemos en una maceta, pues llega el momento en que tenemos que
irlo podando porque se va como saliendo y ya el espacio le queda como pequeño y pues lo necesitamos preservar allí, pues uno le ayuda un poco. Pero fíjense que esto es de gustos, ¿sí? Sean libres, sean intuitivos, déjense llevar, déjense guiar por lo que realmente sienten en su corazón al ver su árbol. Vamos a hablar de también cómo tratamos de imitar lo que vemos en la naturaleza a través de los penjin, ¿sí? Que son como estos paisajes a pequeña escala. Les vamos a compartir aquí uno de nuestros paisajes. Sí, no es uno de los más grandes, pero porque no puedo traerlo al set, pero aquí ustedes sí pueden observar. Voy a acercarlo un poquito más a la cámara para que lo puedan observar. Es un olmo chino de más de 20 años sobre una roca y ahí están unos pequeños sabios que uno en una de nuestras materas. Bueno, acá nos pregunta Iván que cuántos años tiene el bonsái más longevo que tenemos en el jardín. Oh. ¿Lo respondo yo o lo respondes tú? No, pues responde. De los que, pues el mío lo rescaté en el año 73, pero he tenido la fortuna de adquirir algunos árboles de colección de colegas y amigos que han fallecido ya y pues han sido árboles que pueden alcanzar ya más de 100 años, te lo puedo decir, los pueden venir, constatar y verlos aquí en el jardín. Hay árboles muy viejos. Bueno, vamos a continuar ahora con las necesidades del árbol, esas necesidades básicas que tiene cualquier árbol y cualquier especie. Obviamente, dependiendo de la especie, hay unos que van a requerir, no vamos a poder detallar por especies hoy porque el tiempo no nos alcanzaría, entonces vamos a hablar a nivel general porque la idea es que hoy nos llevemos claro como esa necesidad general que tienen los árboles. Ya más adelante estaremos compartiendo por especies y otros temas más al detalle y puntuales. Bueno, yo no sé si les ha pasado, a nosotros sí, a nosotros también nos ha pasado, no se angustien, a nosotros nos llegan todos los días fotos, imágenes, mira qué le está pasando a mi árbol, por qué está así, qué le pasó, estaba tan bonito, lo tenía hermoso, le eché agua, pero se me puso amarillito. Y quedamos como locos, o sea, quedamos como, ¿y ahora qué le pasó? ¿Por qué se puso así? Y nos llenamos de inquietudes y no sabemos qué fue lo que le pudo haber pasado a nuestro árbol. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí ya hemos tenido experiencia y sabemos que las necesidades básicas del árbol son la luz adecuada y la cantidad de luz que requiere el árbol, todos los árboles. Ojo, que es muy importante, yo a veces escucho y veo cómo hay personas que dicen, no, es que tengo este árbol aquí en la sala y cuál se me adapta para el interior. Sí, podemos lograr adaptar algunas especies para que vivan bien en el interior, pero todos, absolutamente todos los árboles necesitan libertad. Todos en la naturaleza no tienen un techo, ni están en una sala, ni nada, están al aire libre. Así deben estar. Entonces, la mejor condición para el árbol será al aire libre, pero podemos con mucho cuidado, paciencia y dedicación poderlos adaptar a espacios en interior. Van a necesitar aire, van a necesitar la humedad exacta que necesita el árbol, ni muy ni tan, o sea, ni exceso ni que le falte el agua. El alimento, por supuesto, es fundamental y un buen sistema de drenaje. Ya ahorita vamos a hablar al detalle de cada uno de estos puntos para que podamos también resolver inquietudes si tenemos en cada punto. Vamos a hablar ahora, Ricardo nos va a contar esa intención y ese por qué cuida los árboles y qué es lo que lo motiva y qué es lo que lo lleva a tener esta conexión tan importante
con los árboles? Bueno, ese por qué no solo va a llegar, no solo es para mí, sino quiero que cada uno de ustedes empiece a escribir en el chat el por qué está aquí, por qué es prácticamente la intención, por qué queremos cuidar un árbol, qué sienten. Quiero saber, pues para nosotros es fundamental, importante que ustedes lo mencionen. Mira, yo soy artista de profesión, soy escultor. Eh, Mi fuente de inspiración desde muy joven, así como se los mencioné al comienzo, fue la naturaleza, esa relación con la naturaleza. La inspiración de mi vida fue estar rodeado de todos estos árboles. Y no solo de estos árboles, sino cuando caminas por un bosque, ves cortezas, ves la naturaleza constantemente, ellos han sido la motivación para mi inspiración, para la inspiración de mi trabajo. Además que encuentro, fíjense que a veces cuando estoy muy tensionado salgo al jardín y en estos tiempos tan difíciles, mira, me armonizan, me dan paz, me dan alegría, me llenan constantemente, ¿sí? ¿Mm? Bueno, acá nos comparten también, Mauri nos comparte que es conectarse con la naturaleza, el don de la paciencia y su manejo. Qué bonito, qué bonito. Gracias, claro que sí, así es. Lo que les decía, además, eh, es el simple hecho de observar, de tener una cultura visual, estar en contemplación con ellos y ellos estimulan tu creatividad para absolutamente todo. Es una cosa extraordinaria. Y Y nos dicen, me dan paz, me siento feliz, tranquilidad, Alejandro, muy bien, me hace sentir más cerca de mis antepasados. Qué lindo, qué hermoso, porque eh, hay muchas historias también con este tema muy fuertes, porque hay indígenas de los incas que piensan o que, o sea, alaban los árboles porque dicen que nuestras almas regresan a los árboles. Entonces, muy, muy lindo lo que hablas de los antepasados. Y Daniel, muy bien, nos gusta aprender y conectar con la naturaleza. Quiero darle los mejores tratos para que crezcan sanamente. hay algo, y otra de las cosas que es fundamental, miren, la memoria. Los árboles guardan la memoria, la historia, es que guardan la historia de la humanidad. Entonces imagínate que uno está guardando todos estos árboles y llevan la memoria de uno. Entonces esa es la magia y eso es lo que nos emociona. A mí me emociona cada vez que salgo y veo un retoño, veo que una rama nueva está saliendo, que florecen estos árboles. Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno que me emociona mucho y es algo que quiero mostrarles dentro de esa emoción. ¿M? Y cuando uno dice florece y nos da frutos, ¿sí? Espero que lo logren ver, que lo logren observar. Está lleno de frutas, que son manzanas pequeñas, y de flores. ¿M? Entonces, ¿cómo uno no se va a emocionar con esto? ¿Cómo uno no se va a emocionar? ¡Qué magia! Bueno, eso es, si pudiera seguir el porqué y mi intención, no pararía, porque después de todos esos mensajes, pues todavía me llenan más de ilusión. Aquí vamos a ver lo que es la estructura del árbol. La estructura del árbol es muy básica, yo creo que ya todos conocen, ya creo que si hacemos énfasis en algunos puntos, pues vamos a volverlo un poquito repetitivo, pero ustedes ya lo conocen. Aquí lo más importante que vamos a analizar es la raíz. Fíjense aquí la estructura de esta raíz. Cuando se encuentran los árboles en la naturaleza, las raíces se extienden, perforan la tierra para ir a buscar alimento. O sea que ellos no les falta alimento para absolutamente nada cuando se encuentran en medio de la naturaleza. Entonces vemos unas raíces extendidas, fuertes. Lo que no pasa precisamente cuando aquí vemos un ejemplo de un árbol que estaba en un contenedor y no sucede lo mismo. Por eso los árboles dependen completamente de nosotros. Los arbolitos que se encuentran en recipientes, en materas, en macetas, dependen totalmente de nosotros. ¿Por qué razón? Como observan aquí, en la parte baja, las raíces empiezan
a saturarse, a cerrarse, a consumir todos esos elementos básicos que tienen en el recipiente y crean lo que se llama un sistema de raíces. Y lo más importante que podemos observar acá es que esa raíz principal, esa raíz pivotante, que es la encargada de perforar la tierra hasta llegar al agua, de donde se nutre realmente el agua en el subterráneo, pues cuando está en maceta tiende a desaparecer. Esa raíz no la necesita porque nosotros le estamos suministrando al árbol lo que él necesita. Entonces, por eso solamente vamos a ir observando y sobre todo ya en árboles maduros y árboles ya desarrollados, que generalmente las raíces que va desarrollando y desarrollando son las secundarias y las terciarias, los vellos capilares por donde él realmente absorbe los nutrientes que él necesita. Entonces, por eso es que esa raíz, entonces decimos, no, es que le estamos cortando y le estamos mutilando su raíz para volverlo miniatura. No, realmente no. Si yo cojo un árbol, así lo haya tenido 40 años, y sea como este ejemplar que tenemos aquí, que es un árbol muy pequeño, ¿sí? Y lo sembramos en la tierra, él se va a crecer. Él tiene la capacidad de volver a desarrollar su raíz principal y vuelve y crece. Cualquier bonsai, si yo lo siembro en la tierra, él se va, él se crece. Él no es que esté ahí miniaturizado y ya se quedó allí. Por ejemplo, hay otro detalle que es importante, lo que hablábamos al comienzo de estos plantones o de arbolitos pequeños. Ellos no han desarrollado un sistema radicular tan fuerte como el que como el que se encuentra en la imagen. Y queremos pasarlo ya a un recipiente más grande. Miren, dejen desarrollar un árbol como este. Denle espacio para que precisamente empiece a coger un nivel y una estructura extraordinaria para que ustedes puedan desarrollar lo que es realmente un bonsai. Entonces hay que darle espacio para que empiece a desarrollar todo ese sistema radicular pequeño. Bueno, acá nos dicen, Marco nos pregunta, ¿es recomendado recortar la raíz principal desde la germinación? ¿Cada cuánto se debe realizar? Bueno, Marco, mira, y para todos, cuando empezamos desde la germinación, ya empieza a haber un control en el espacio de recipiente y él lo que va a hacer es, si vienes desde semilla o desde esqueje, él empieza a desarrollar, son vasos capilares donde él va a desarrollarse o raíces terciarias o secundarias donde él empieza a recoger alimento. Va a tener una pequeña raíz pivotante donde empieza a generar todos estos pelos absorbentes y en el recipiente se van a dar cuenta y lo vamos a ver más adelante, empieza a desarrollar solamente raíces pequeñas por donde se va a alimentar, entonces no hay necesidad de pensar en una raíz pivotante. Eso se piensa cuando ya uno adquiere o consigue en un vivero un árbol adulto. Ahí toca empezar a entrenarlo, ir cortando poco a poco su raíz e irlo adaptando a un recipiente. Uno no puede pretender quitarle, o sea, de una manera exagerada la raíz a los árboles para empezar a reducirlos. ¿Mm? Maura, gracias por compartirnos, le encantan las plantas y se encontró con los bonsáis y viene hace 20 años cuidando sus árboles. Felicitaciones, de verdad, y gracias por estar aquí. Y también si tienes algo para compartir y para agregar, estamos abiertos, siempre aprendemos de todos. Entonces, maravilloso, muchas gracias por compartirnos. Bueno. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema bastante importante para aprender a determinar cuando un árbol ha perdido su hidratación y vamos a ver cómo podemos hacer este diagnóstico.
Esto es lo más común, además nos llegan constantemente eh, pacientes con toda esta cantidad de síntomas y de pronto ahí algunos de ustedes se van a familiarizar con esto porque encuentran juníperos o lo que llaman pinos a veces, pero es un junípero rastrero San José, que es el más común en este caso, que llega en ese estado, parece, o que empieza a volverse, se oxida, como que empieza a ponerse amarillo, 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 o que de pronto a su arbolito las hojas empiezan a arrugar y a cerrarse completamente, El tronco. y el tronco empieza a arrugarse, claro, entra en un estado de estrés demasiado, demasiado fuerte y es por falta de riego. Hay muchos factores, pero el principal es porque nos fuimos de vacaciones, nos fuimos de fin de semana, lo dejamos metido dentro de un recipiente con agua y o se ahogó o simplemente le echamos un chorro de agua, creímos que se iba a mantener húmedo durante 3 días y resulta que él absorbe agua, él tiende a secarse y cuando llegan ustedes lo van a encontrar totalmente seco, deshidratado, como si a uno lo mandaran al desierto. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo de la prueba del Cambium para que ustedes verifiquen cómo de pronto en un dado caso de que lleguen a su casa y encuentren el árbol de pronto un poco deshidratado o si las hojas están secas o si algunas ramas están totalmente oxidadas, ¿qué va a pasar? Ustedes van a hacer una pequeña prueba, vamos a ver, ustedes me dicen en el chat si alcanzan a verlo ahí más de cerca, ¿sí? Yo voy a hacer con la uñita, voy a raspar levemente con mucha suavidad la corteza, si ahí se alcanzó a ver, sin maltratarlo, a ver si alcanzan a ver dónde raspé, si se ve, espérese a ver, díganme de qué color alcanzan a ver ahí, a ver si se ve, ¿sí se ve? ¿Sí Ahí, 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 ahí ahí, se ahí, ve, a ver ahí. si alcanzan a ver de qué color se ve el cambium, Verde. verde, Verde, Mauri, muy bien. correcto. Entonces, si ustedes alcanzan a hacer esta prueba con la uña, rasparle suavemente la corteza y logran ver un color verde, en algunos árboles se ve blanco, como brillante, miren, el árbol puede estar salvado, sus hojas se secan, pero él tiene la oportunidad de sobrevivir, ¿sí? Pero cuando raspamos en diferentes puntos, además nos ha pasado que a veces las personas ven su árbol marchito porque sus hojas se pusieron amarillas y piensan que ya se murió, que su árbol ya murió y lo dejan. Y nos los han traído en esas condiciones y encontramos un pedacito de cambio y empezamos a darle cuidado y vuelve y retoña y vuelve y se recupera el árbol. Entonces es muy importante que aprendamos a hacer esta prueba. Si ya encontramos que raspamos y vimos café, ya se secó el árbol y ya no tiene oportunidad de él recuperarse. Muy bien. ¿Cómo Bueno, vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Está claro? ¿Estamos entendiendo todo? ¿Hay inquietudes? Déjenos en el chat si está claro, si necesitan que expliquemos algo más para continuar ahora con el tema del follaje y nos encantaría que nos dijeran qué entendemos por follaje, qué es el follaje del árbol. bueno, en este caso, como ven ustedes en la imagen, ¿sí? Hay varios ejemplos de follaje. Cuando uno sale y hay que Espérate tener, que nos preguntan acá, ¿qué cuidado tendría si el cambio está verde pero se quedó sin hojas? Cuando el árbol decimos que se estresa, cuando él se estresa y pierde sus hojas y se ponen amarillas, pero el cambio está verde, es como si entrara a cuidados intensivos el árbol. Entonces vamos a estar observándolo a diario, dándole los cuidados que normalmente se le dan a los árboles. No hay que hacerle nada diferente. claro que hay que tener en cuenta algo también, que
Aquí tenemos, o sea, estamos en el trópico y tenemos árboles que también son de estaciones y hay árboles que pierden las hojas, hablándolo en este lenguaje coloquial, pierden sus hojas cuando entran a su periodo otoñal. Aquí a veces durante el año, casi 3 veces al año o 2 veces al año pierden sus hojas y uno dice, uy, mi árbol se murió. No, no, no. Eso quiere decir que el árbol está en todo su proceso. Entonces hay que saber además qué especie es la que se tiene. ¿Mm? Bueno, aquí vamos a entrar en un tema más interesante aún y estábamos hablando de todo su sistema estructural y el follaje. O sea, quería saber dentro de los chats qué entienden ustedes por follaje y qué ven ustedes dentro del follaje. Y cuando van ustedes al campo, ¿qué ven? ¿Qué observan? ¿Mm? Hay unos lugares extraordinarios en el campo que, que podemos ver, por ejemplo, en las zonas hacia el valle, hacia la zona, sí, la zona cafetera, uno observa unos árboles que tienen, parecen unos hongos preciosos. Eso es el follaje. Entonces, ¿de qué se compone el follaje? Acá nos dicen, son sus hojas y sus ramas. Muy bien, Hernán, muy bien. Caramba, me quitó las palabras, entonces no, necesito que siga. Entonces, ese es la estructura, ¿sí? De todas sus ramas y después de las ramas vienen sus hojas. Entonces, todo eso que se ve después de sus ramas es el follaje. Voy a mostrarles uno pequeño Mari ya lo había mostrado antes. Este es un Boxus microphylla. ¿Mm? Aquí lo podemos observar. Tiene un gran follaje. ¿Mm? Aquí. Ahí se ve. Acércalo a la cámara para que lo puedan observar. Bueno. Un gran follaje muy desarrollado con una estructura extraordinaria. Este árbol tiene ya alrededor de 25 años. Es un árbol ya formado, sino que su especie es así de la hoja muy, muy pequeña, el Boxus microphylla. Entonces, también esto nos ayuda a determinar cuando un árbol está maduro, está desarrollado. Porque, ¿qué podemos observar de follaje en este árbol? ¿Sí? Que apenas se está formando. ¿Sí ven la diferencia entre un follaje de un árbol ya maduro, desarrollado, frente a un árbol que está en desarrollo? Bueno, muy bien. Muy bien, aquí el tema de la poda. Esto es fundamental. El tema de la poda, aquí es donde nos preguntamos nosotros, claro, pues es que vamos a trabajar con bonsai, necesitamos trabajar arbolitos, pero ustedes comúnmente cuando están en el jardín, ¿con qué podan? Pues con unas simples tijeras. Claro, hay tijeras que se necesitan y se requieren y son aptas para árboles muy pequeños o para ramas que están muy profundas para uno cortarlas o para tocar ciertos brotes que van saliendo del árbol. Lo que sí es muy, muy importante es que con el tema de las tijeras debemos asegurarnos que sean casi que quirúrgicas, o sea, las tijeras con muy, muy con un filo preciso para que los cortes que hagamos le permita al árbol sanar. También recomendamos mucho en el tema de la poda siempre limpiar las tijeras con alcohol antes de usarlas, porque los árboles también se infectan, también los podemos contaminar con unas tijeras que no estén limpias adecuadamente. Entonces debemos ayudarle al árbol con este tema. Aquí tengo unos ejemplos de tijeras. Quisiéramos, por ejemplo, gracias, quisiéramos, por ejemplo, tener las tijeras japonesas, estas son unas orejonas, porque uno dice, uy, qué rico tener unas tijeras japonesas, o otras tijeras japonesas como estas. Ahí las ven bien, sí. ¿Y qué recomiendo yo? Home Center tiene unas tijeras maravillosas como estas, que son extraordinarias para poder hacer podas.
y no hay necesidad de ponerse uno a buscar, a no ser que tengan las posibilidades si quieren. Y por otra parte, Mari decía que unas tijeras quirúrgicas, pues tengo aquí unas tijeras quirúrgicas que para el corte son maravillosas, son buenísimas. Además el corte es muy preciso, son en acero y permanecen impecables. Ella insistía mucho en el cuidado. Dejé unas con un poco de mugre para que vean, a ver si lo pueden observar. Mire, nunca poden con la tijera en este estado. A ver si. Ahí. Traten de mantener las tijeras en este estado. ¿Sí? Ay, a ver, ahí. Bueno, ¿qué sucede? A medida que empezamos la poda, el sistema de poda, vamos a estimular completamente el árbol. Miren la respuesta tan bella de lo que hace un árbol. Un árbol es maravilloso. Ustedes cortan una rama, un brotecito, y él empieza a estimularse hacia abajo y a botar más brotes, como ese afán de poder sacar más retoños. Entonces estimulamos los brotes, crecimientos de ramas, y ahí es en ese momento, a medida que vamos podando constantemente, estimulamos los brotes, perdón, crecimiento de ramas, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que va a aumentar el follaje por la cantidad de ramas que se están desarrollando, ¿sí? También es muy importante tener en cuenta, y nosotros lo hacemos acá en el jardín, tener en cuenta la luna. Y nosotros sí creemos y sabemos que la luna mueve el agua. La luna mueve el agua tanto a nosotros, en la naturaleza, en el mar. Entonces, cuando está menguando la luna, ¿sí? Toda la savia del árbol está en las raíces. Entonces podemos cortar en su follaje y vamos a evitar que el árbol se desangre, que pierda su savia. Cuando la luna está en creciente, toda la savia del árbol está en el follaje y en las ramas, en las hojas, está arriba. Entonces podemos hacer trasplantes y vamos a poder cortar raíces y todo, y también vamos a evitar que el árbol pierda la savia. Eso es también muy, muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de una poda que nos han pedido constantemente, de cómo podar, hasta dónde puedo podar y qué le debo dejar y qué le debo quitar. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Préstame esta. Sí, aquí por ejemplo, yo creo que alcanzan a ver, cuando dice uno poda, hay brotes que empiezan a salir, hay ramas que empiezan a generarse de la rama principal, de ramitas principales. Entonces, cuando hay un nuevo retoño como, vamos a ver, este que se encuentra aquí, aquí, lo vamos a ver más cerca, se ha desarrollado de una ramita más gruesa. ¿Sí pueden observar? ¿Sí están viendo claramente allí? Yo creo que ahí. Déjamelo ahí. ¿Qué sucede? Nosotros de la rama principal, a ver si lo alcanzan a decir, de la rama principal hacia afuera, llamémoslo hacia el ápice de la rama, ¿qué vamos a hacer? A dejar 2 o 3 hojas, 1, 2 o 3 hojas, lo ideal es que serían 2, o lo que llamaríamos 2, 1 o 2 anillos o 1 o 2 nudos. Hacemos un corte después de los 2 nudos, ahí, para estimular la rama en los 2 nudos anteriores que quedaron. Quiero que me digan si entendieron, por favor. Creo que ahí podemos analizar un poco más lo que muestra el corte. Mauri dice que sí lo entendió, que si repites por favor. Miren a ver si aquí alcanzan a ver esto. Hagan de cuenta que está en la rama principal, ¿sí?
Tenemos uno, ¿Cómo dos. se identifica el nudo? ¿Cómo se El identifica? nudo Es donde es empieza. donde nace el brote. El nudo es donde nace el brote o los puntos donde brota el árbol. ¿Sí? Hay unos que nacen paralelos o otros que nacen en zigzag. Entonces, dejamos libres de la raíz principal, hagan de cuenta que es donde tengo los dedos, hacia el ápice o hacia afuera de la rama, uno, dos, o si quieren dejar tres, Marca por acá. ¿sí? Por acá afuera, uno, dos o tres, y ahí hacen el corte, dejando esos tres puntos libres de de la rama principal hacia afuera, porque en esos tres puntos se van a estimular los brotes y van a salir ramas, O ¿sí? sea, se dejan Mínimo dos. mínimo dos nudos o dos partes donde el árbol ha brotado. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Por fin. Sí se entiende. Ok, Patricia. perfecto. Continuemos. Sigamos a ver cómo vamos. Eso es aumento del follaje. Van a tener un árbol lleno de follaje. No se asusten en la poda, no se preocupen, que el árbol responde. ¿Mm? Aquí hay un tema también bastante importante y es el pinzado, porque uno le dicen pinzado. ¿Cómo así pinzado? Ahora empieza uno a preguntarse. Hay árboles que no necesitan las tijeras, necesitan ser pinzados como las coníferas. Espérate que ¿Sí? nos dicen acá, Hernán, que podríamos decir que son las verdes más claritas o las más nuevas, pero también dependiendo de los nudos que haya desarrollado esa ramita desde su raíz principal, Desde su rama. desde su rama principal, siempre dejando mínimo dos. Entonces puede ser que ya la rama se haya crecido bastante y tenga 4, 5, 6 nudos o seis partes donde ha brotado, entonces vamos a dejarle dos. ¿Listo? ¿Qué pasa con las coníferas? Las coníferas, para poder podarlas, si uno coge un pino pátula, miren, hay algo que es importantísimo. Pino, un pino o los pinos son los que tienen agujas. Todos los que mantienen agujas. Aquí trajimos uno muy pequeño. Este es un pino pátula que apenas se está desarrollando. Entonces, Fíjense que el pino es el que tiene estas agujas, ¿sí? y lo que son los enebros o los juníperos son aquellos que a veces creemos que es un pino, ¿sí? Pero huele a pino y no, este es un junípero San José, ¿sí? Las sabinas, todo este tipo, y también aparte de los cipreses, son totalmente diferentes, pero en estos es importante que se hace el pinzado. Cuando salen las yemitas, ¿sí? Llamémoslas así, o las acículas, lo que hace uno que cuando brotan nuevas, que están jovencitas y ven que sobresale una, ¿ustedes qué hacen? Cogen la puntica y jalan y se quedan con ella en la mano. A ver si le alcanzan a ver ahí. Van alando y van pinzando para que él empiece a estimularse hacia abajo, aquí. También se puede hacer. Entonces, en este caso, ustedes podrían conseguir unas pinzas. Se puede hacer o con pinzas o se puede hacer con la mano. No a hay ver si necesidad. alcanzan a verlo ahí. Yo jalo y saqué el brotecito. ¿Mm? ¿Ok? La poda y el pinzado es en luna menguante, cuando la savia del árbol está en las raíces, ¿sí? Vamos a hacer trasplantes cuando sean necesarios en luna creciente porque la savia va a estar arriba en el follaje. ¿Listo? ¿Se está viendo bien o se está viendo entrecortado o estamos bien? Dicen, nos preguntan que si es verdad que los pinos y los juníperos no es bueno hacerle podas drásticas.
Estamos totalmente de acuerdo, donde ustedes lo dejen totalmente sin, o sea, es como dejar a un árbol sin hojas, ¿sí? Defoliación no la... Defoliación total, el árbol puede morir. Sí, efectivamente, no es aconsejable, no es aconsejable. Para los pinos, en este caso, el pinzado se hace exactamente igual. Se cogen, cuando salen las velas, las velitas, uno coge la pinza, uno ala y retira las velitas. Y uno empieza a retirarle las velitas y a veces las hojitas, pero no del todo, no dejarlo totalmente defoliado. Esto que hace también estimula completamente que se desarrolle, si ustedes alcanzan a observar ahí, miren cómo ha desarrollado este pinito todo un sistema de ramas que a veces es difícil en los pinos. Este va a tener un futuro maravilloso, este pino. ¿Mm? Bueno, seguimos. Aquí vamos. Con respecto con la pinza o con la mano. Esto va a ayudar a que además se vuelvan esos brotes de esos retoños mucho más fuertes y vigorosos, o sea, que empiecen a salir mucho brotes y ramas mucho más gruesas a medida que van podando. No les dé miedo podar, no les dé temor podar, porque uno a veces dice, uy, es que, ¿qué va a pasar con mi árbol? ¿Se me va a morir? No, no se preocupen, él reacciona. Si lo tienen bien alimentado, como van a ver ahora, y bien protegido, el árbol va para adelante. ¿Vale? ¿Mm? Este es otro ejemplo que mantenemos aquí en el jardín. ¿Qué hacemos? Para nosotros, todo aquello que se poda de cualquier árbol, nuestro principio es sembrarlo. Nosotros sembramos todos los esquejes, así no te preocupes, puedes sembrar si te salieron 10, 20, 30 y se te dio uno, date por bien servido. Has logrado precisamente conservar y preservar Propagar. y propagar todo, pues prácticamente la descendencia de tu árbol. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya estamos llegando casi a la mitad de nuestra charla y nos gustaría saber qué tal te ha parecido, cómo te has sentido, si ha sido útil esta información que estás recibiendo. Déjanos aquí saber en el chat. Vamos ahorita a seguir con el tema del sistema radicular. ¿Y qué es el sistema radicular? Bueno, ¿qué es el sistema radicular? Esto es algo, todo es importante, todo es importantísimo. Cuando hablamos del cepellón, es una palabra que se utiliza mucho en el lenguaje del bonsái. ¿Por qué razón? El cepellón es cuando las raíces han invadido completamente, todo el sistema de raíces ha invadido la matera, ¿sí? Sistema radicular es todo lo que tiene que ver con las raíces del árbol. Por otra parte, en este caso, la raíz principal tiende a desaparecer. Tal vez se los contaba anteriormente, la raíz principal pasa a un segundo plano, no quiere decir que no se desarrolle una raíz gruesa y empiezan a desarrollarse raíces secundarias y terciarias y los vasos capilares empiezan a ser mucho más abundantes porque él lo que está necesitando es alimento, alimento y él empieza a desarrollar todas estas raícitas. ¿Mm? Bueno, nos comparten acá que excelente la información, muy buenos aportes, muy amplia la información, nos ayudan a despejar muchas dudas, excelente información. Y por acá nos dice Mauricio que a veces se escuchan tantas cosas para cuidar los bonsáis que uno no sabe qué hacer o qué no. Sí, es que hay mucho mito y hay mucho claro. Es que a veces hay stands o supermercados a la entrada de los supermercados donde una donación y le regalamos una bolsita de semillas de bonsai. Eso no existe. Las semillas de bonsai no existen. Aquí se trata son árboles, plántulas, árboles normales, los cuales se empiezan a adaptar para que tú los cuides y empiecen a formar parte de tu vida. Eso es otra cosa. ¿Mm?
Aquí observamos dentro del sistema radicular un cepellón. Este es un ejemplo de un cepellón de un árbol maduro. Esto es lo que hablábamos antes también, que es, eh, a diferencia de un plantón que no va a desarrollar todo este sistema así de fuerte como un árbol tan maduro como este. Aquí ya lo hemos despejado, toca limpiar completamente las raíces, abrir esas raíces para ver cuáles son el sistema radicular que es sobrante y dejar únicamente un pequeño cepellón con abundantes vasos capilares por donde él va a volver a alimentarse, porque a veces salen raíces que también ya se han secado y se han saturado. Entonces, por eso se procede a esto. Ojo, ojo. Este ejemplo es con un árbol maduro y podemos hacer digamos, porque se nota como si fuera una poda muy drástica de raíces, un corte muy drástico. Esto no lo vamos a hacer con los árboles jóvenes, con los árboles que se están desarrollando. Lo que debemos es proteger esas raíces al máximo hasta que él no logre saturar su espacio como lo observamos en este ejemplo, ¿sí? O como lo observamos aquí, donde un árbol ya maduro llega realmente a saturar un recipiente. Cuando los árboles están apenas desarrollando, y lo ideal sería que los árboles en desarrollo, en formación, los tuviéramos en recipientes más grandes, ¿sí? Mientras él coge fuerza, mientras él coge vigorosidad, es importante poderlos tener en recipientes más grandes mientras lo vamos entrenando y mientras él va desarrollando todo su sistema radicular. Cuando ya el árbol ha tomado cierta formación y ya vemos que se vería más lindo pasarlo a una matera de bonsái, ya lo podemos pasar, ¿sí? Y podemos irlo entrenando también a este espacio. Pero para hacer un corte como este de raíces es ya en un árbol maduro. En árboles jóvenes debemos es cuidar y proteger ese sistema radicular. Y hay que tener un poquito de experiencia también, porque hay que saber qué cortes hay que hacerles, cómo hay que hacerlo y cómo hay que trabajarlo. Muy bien. No. Bueno, entramos al vamos tema. a hablar de esta parte que es otra, o sea, siempre vemos en el mercado y cada maestro tiene su fórmula mágica del sustrato y todos los sustratos funcionan. El sustrato, porque además vamos a tener en cuenta que tenemos acá personas de diferentes países y seguramente los materiales que vamos a encontrar son distintos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un sustrato para nuestros árboles? Primero, ¿qué es un sustrato? ¿Qué es un sustrato? Bueno, aquí a veces, por lo general, algo que vemos comúnmente y es la tierra. Y conseguimos tierra de vivero y la tierra con cascarilla y nos aconsejan toda clase, esta tiene cascarilla de arroz y esto tiene toda clase de nutrientes y esto es la mejor para usted, se la venden a uno en centros especializados y le venden un bulto de tierra negra, porque esa es la tierra negra que es maravillosa. Bueno, ese también es un sustrato, pero ¿qué sucede ahí? Sustratos son mezclas ideales para que tu árbol tenga la posibilidad de sobrevivir, ¿sí? Además, que tienen, o sea, necesita que tenga unas propiedades fundamentales, que tenga porosidad, ¿sí? Que tenga, o sea, la porosidad, ¿por qué? Porque necesita retener agua, necesita retener nutrientes. Aparte de eso, que se tenga resistencia a la abrasión. Cuando hablo de la resistencia a la abrasión es que a medida que vas echando el agua, que ella no se derrita y se deshaga. ¿Sí? Ojo que es muy importante lo que acaba de mencionar Ricardo con el tema de la cascarilla de arroz y es un error común que observamos también como encontramos a los árboles de manera comercial en estos lugares que venden los pre-bonsáis, que los venden como bonsáis y vienen llenos de cascarilla. Este no es un material adecuado para ningún árbol, no es un material adecuado, ¿sí?
evitemos al máximo tener sustratos con cascarilla, porque la cascarilla es ácida y se demora mucho en descomponer, retiene demasiada agua y se demora mucho en descomponer, entonces lo que va tendiendo es a podrir las raíces del árbol. Entonces tengamos mucho cuidado con este componente. Aparte de esto, que la cascarilla, si se aplica en espacios abiertos o donde le está cayendo la lluvia, en jardines, su descomposición va a ser mucho más rápida. Entonces, puede funcionar afuera. Para los árboles y para recipientes y para materas, no es aconsejable, porque precisamente va a tender a pelmazarse, a cerrarse. Hay muchos tipos de sustratos, todos los conocen, ya acá en el chat me han escrito algunos, la pili, zeolita, ¿sí? Aquí podemos ver otros, Aquí hay turba, grava, piedra, cadama, arena, todo lo que hemos escuchado que podemos utilizar para los árboles, la piedra pómez, escoria, pero acá queremos contarles cómo hace alrededor de unos 6 años, ¿sí? Descubrimos este maravilloso sustrato que ya Ricardo nos va a contar cómo llegó acá al jardín. Bueno, llegó por un gran maestro que ha venido con frecuencia a visitarnos y él nos dijo de un momento a otro, no, pero es que hay que cambiar esto, porque es que esto ha sido lo que hemos visto y lo que tenemos aquí en nuestras regiones y lo que se adapta más a lo que puede llegar a ser una kadama o otro tipo de sustratos japoneses. Esto es lo que más nos funciona. ¿Qué es esta gravilla? Esto es piedra de río, piedritas de río. Generalmente se consiguen en los depósitos de construcción. Realmente este material lo conseguimos es allí, no en lugares especializados ni en lugares de bonsái. Lo conseguimos en depósitos de construcción como gravilla, pero ojo, no es esta piedrita blanca decorativa que ponemos, sino la piedrita de río. No es el granito ni el mármol molido. Esta es piedrita de río y vienen diferentes calibres, las venden en bolsas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros preparamos nuestro propio humus. Entonces acá podemos ver que nuestro sustrato, nuestra mezcla la logramos hacer con esta piedrita de río, con humus, ¿sí? Es la mezcla inicial que hacemos. Este humus lo sacamos nosotros acá, recuperamos todo el desecho de la cocina y del material vegetal que sale acá en nuestra finca y ese es el abono para nosotros y para nuestros árboles, ¿sí? Entonces mezclamos en una proporción de 10-1, 1 de humus, 10 de piedrita, 10 partes de la gravilla por una parte de humus, se mezcla y ya. Este es todo el misterio y todo el secreto del sustrato que nosotros manejamos aquí. Y como estábamos hablando ahorita y de lo que ustedes nos han comentado en el chat, ¿sí? Que usan la pili, la zeolita, porque lo que buscamos es la granulometría del sustrato. ¿Qué es la granulometría? Que tenga esas partículas gruesitas para que este sustrato sea drenado, para que drene, para que pase rápido. La tierra sola, esta que conseguimos en los viveros y que además con la cascarilla, con el tiempo, no sé si les ha pasado, los que han cuidado árboles ya por mucho tiempo, con el tiempo empieza a pelmazarse y a ponerse dura, ¿sí? Y resulta que las raíces también necesitan respirar, ellas también toman oxígeno y necesitan respirar. Y esta tierra cuando se apelmaza y se vuelve dura, aprieta las raíces y no las deja respirar. Entonces el árbol empieza a estresarse y empieza a sufrir todos estos cambios porque no va a poder tener esa libertad. Las piedritas nunca se van a pelmazar, siempre van a permitir que las raíces estén ahí libres, respirando y tomando el alimento que necesitan. Por lo general nosotros, siempre ese es el temor. Pero ¿cómo voy a sembrar solo en gravilla o cómo en piedras? ¿Cómo voy a sembrar una planta?
Eh, Hay que conseguir grava delgada y grava gruesa. Uno, Si es dos, muy, o sea, uno, si dos. es, si uno, número uno y número dos, si uno, hay que entender algo, cuando Marisabel decía que las raíces respiran, sí necesitan esos espacios, esas cápsulas internas para que retengan el oxígeno, porque por ahí también se alimentan. No puede ser muy delgada. Cuando es muy delgado, se cierran esos espacios y las raíces colapsan. Cuando uno abre un poco el espacio va a respirar, pero si uno lo abre demasiado, entonces tampoco hay retención de agua y nutrientes. Entonces hay que crear precisamente ese equilibrio en la mezcla. ¿Qué tal les pareció nuestro sustrato? ¿Ya lo habían probado? ¿Ya lo han utilizado? ¿Lo conocían? Déjennos saber en el chat qué tal este tema del sustrato tan interesante y tan sencillo y tan económico, porque además pues sabemos que todos los implementos alrededor del bonsai pues son costosos y a veces no los podemos conseguir. Entonces, esta es una solución práctica, sencilla y que funciona. Nosotros llevamos ya más o menos el 90% del jardín ha sido traspasado a este sustrato. Eso es un trabajo de años. Nosotros cuidamos acá más de 1000 árboles en nuestro jardín. Entonces ahí vamos en el proceso, pero hemos visto que los árboles han reaccionado de una manera favorable, que les encanta, que están felices, que lo han asimilado de una manera muy positiva y por eso con confianza lo podemos compartir con ustedes para que lo prueben, lo ensayen y nos cuenten después cómo les fue con este sustrato. Vamos a hablar ahora del tema de la nutrición. Ta, 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 ta. Mira, esta es una parte que para mí, yo digo algo, no solo de pan vive el hombre. Bueno, no solo de agua viven los árboles, no solo de agua viven los árboles. Aquí, ¿qué necesitan? Muchos elementos. Y dentro de los elementos básicos que necesitan es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Esto es fundamental para ellos y elementos menores, otros elementos que son adicionales, pero o sea, si los, si los manejamos con nitrógeno, fósforo y potasio, vamos a tener unos árboles maravillosos. Entonces, en la naturaleza, esto lo encuentran, ¿sí? Lo encuentran de una manera natural, porque lo van buscando y es la descomposición, la lluvia cae y se descompone en la tierra y pues esto les va a proporcionar absolutamente todo. Por eso insisto, ellos dependen, cuando están en materia, dependen de nosotros para proporcionarles comida. Yo creo que si a uno no le dan comida, ¿qué pasa? Y si no lo alimentan bien, entonces hay que hacer lo mismo con los árboles. También tenemos el humus, que es importantísimo, y el lixiviado. ¿Quieres hablar del humus? Bueno, vamos a hablar un poquito también del lixiviado, que es muy importante porque también nos han llegado casos donde quemamos a los árboles literalmente porque es el lixiviado, es ese residuo que sale de la descomposición orgánica en el compostero, sale un líquido. Cuando a uno se le daña algo en la nevera, ¿sí? Alguna verdura, alguna fruta, ¿qué pasa? Suelta un líquido. Ese es el lixiviado. Y este compuesto es muy, muy concentrado y muy fuerte, entonces debemos usarlo con precaución y recomendamos inclusive eh, trabajarlo de 1 centímetro, ir probando de 1 centímetro por 1 litro de agua, rebajarlo en esta proporción y ahí sí lo podemos aplicar a los árboles. En los centros especializados donde los podemos conseguir, ya los conseguimos en el mercado, vienen en botellas, dicen las proporciones ahí. Lean siempre bien la proporción que les recomiendan y bájenle un poquito la proporción que viene allí, porque es mejor ir probando. Este es un compuesto muy, muy fuerte. El humus, como vimos ahora, lo podemos también mezclar en una proporción de 10 a 1 para poder lograr que el árbol tenga la nutrición que necesita y debemos abonar por lo menos una vez al mes. O sea, Por lo tener menos.
por lo menos, y si es cada 15 días, también lo podemos hacer, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? El humus lo podemos poner por encima, que con el riego él va a ir bajando. Y si es con el lixiviado, pues como les expliqué, con 1 centímetro de lixiviado en 1 litro de agua, vamos a poder regar nuestros árboles. Hay un detalle, perdóname, aquí con respecto al humus, fíjense que cuando manejamos nuestro sustrato, ese sustrato que es bastante poroso, por lo que tiene muchas cavidades como la gravilla, el humus va a penetrar con facilidad. Lo que no sucede cuando uno tiene esa tierra negra y esa tierra con cascarilla, porque ustedes le pueden aplicar humus por encima, pero se queda ahí apelmazada y no penetra dentro de la matera. Eso es algo que además utilizamos aquí en todos los árboles, es puro material orgánico. No quiere decir que no utilicen el triple 15, que es el que aparece siempre. Se puede funcionar, eso lo podemos hablar más adelante. Pero pues tratamos de ser consecuentes con lo que nosotros promovemos acá y pues siempre promovemos que la nutrición del árbol sea lo más natural posible, orgánico. Bueno, así sale el humus. Este es nuestro compostero y allí podemos observar todo el material orgánico que descomponemos. También tenemos una charla con este tema para los que estén interesados en conocer cómo poderlo hacer en casa, ¿sí? En pequeñas vasijas, no tiene que ser pues este cajón gigante. Lo podemos hacer y nosotros mismos producir y así de una vez aprovechamos todo ese desperdicio de la cocina. Aquí podemos ver la mezcla que sacamos la mezcla no, el resultado que sale después de la descomposición de todo este material que está mezclado con estiércol, con turba, con celulosa y todo el desperdicio de la cocina, pues este es el resultado que nos da. Y este es el líquido, el lixiviado, que va saliendo de la descomposición de todo ese material orgánico. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Déjenme saber en el chat si les ha gustado, si está interesante todo lo que estamos hablando aquí, para que pasemos a hablar del tema del drenaje vital y fundamental y también donde percibimos que muchas veces nos equivocamos y cometemos muchísimos errores acá en este tema del drenaje en los árboles. Bueno, aquí hay un tema bastante interesante, aparte de todos los demás, todos. Se hablaba de la gravilla. Se necesita, a ver. Que acá nos preguntan, ¿se puede trabajar con humus de lombriz sólido con la gravilla? Sí, perfecto. Eso es lo que hacemos. Es eso. Eso es lo que nosotros hacemos. Todo me fue mal con el químico. Sí, lamentablemente. Grave. Los químicos a veces también tienen sus pros y sus contras. Por eso nosotros promovemos realmente la nutrición natural para el árbol. Ahí, y es que el tema es que lo orgánico lo puedes controlar muchísimo más. Lo químico no. Químico no, porque si te excedes, se acabó el árbol. Si le echas muy poco, el árbol empieza como que, ¿qué pasa? El árbol empieza a volverse adicto a esto. Mientras que con lo natural, pues va a haber una descomposición natural. Seguimos con el drenaje. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo más importante en el drenaje cuando hablamos del flujo de agua? Que tiene que correr, no se puede anegar, no se puede llenar la matera de agua ni mantenerse llena de agua, solo mantenerse húmeda, ¿sí? O sea, ahí es donde tienes que elegir el sustrato adecuado para que el agua pueda fluir con facilidad y que no vaya a haber encharcamientos, ni que se llene la matera, ni que se quede posada el agua dentro de esa matera, ¿sí? Es importantísimo en el momento que rieguen, esto es fundamental, es como si cuando uno habla de riego foliar,
es cuando uno riega todo el árbol, que a veces llega y dice, uy, tocará regar todo el árbol, que se mojen todas las hojas. Si ustedes van afuera, algo que yo cuento siempre es la lluvia cuando va a caer un aguacero fuerte, llega y le dice al árbol, oiga, levante las ramas que le voy a echar un poquito de agua por un ladito, por el lado para que le caiga. No, 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 a él le cae, o sea, él entra a bañarlo completamente, a limpiarlo y eso es lo que necesitan los árboles. Que si lo mantienen en una terraza, en el exterior, qué maravilla, que se mojen, o si pueden llevarlos al lavaplatos, al lavadero y echarle agua desde arriba, maravilloso, eso es importante porque él necesita de esa humedad. ¿Mm? Ideal el agua lluvia, sería maravillosa el agua lluvia, pero hay lugares donde no llueve todos los días, se demora mucho O tiempo hay en lugares llover, donde no llueve. En donde no Perú me han llueve. escrito que hay lugares donde no llueve. Entonces hay que buscar un pozo de agua o una sequía, una quebrada, pero también hay que verificar que también que no esté contaminada, tristemente, o que no venga salobre, ¿sí? Y aparte de eso, este, Si los por, niveles de cloro son muy altos, porque hay también, lugares donde los niveles de cloro son demasiado altos, pues es importante dejar guardados o sea, en recipientes el agua y dejarla decantar, dejarla que repose para que le podamos poner a los árboles ya el agua reposada. Pero como dice Ricardo, lo ideal es el agua de lluvia, pero muchas veces no la podemos tener. Entonces debemos asegurarnos la calidad del agua que le vamos a poner a nuestro árbol. aquí tenemos un ejemplo de los sistemas de drenaje que deben tener las materas o las macetas o todos los recipientes. En este caso, por ejemplo, aquí hay un recipiente que yo le hice los agujeros, se congeló, no, está bien. ¿Sí? Le hice los agujeros, un recipiente, no sé si lo ven bien. Lo más importante que veamos aquí en esta parte es que estas mallitas que se utilizan, ¿sí? Para permitir que drene el agua y no se pierda, no se escape el sustrato que tiene el recipiente. Entonces usamos estas mallitas, angeos plásticos, ¿sí? Para tapar allí al fondo de la matera y el sustrato no se nos salga, no pierda el sustrato por los agujeros del recipiente. Vamos a ver ahora el tema de los contenedores, que es muy, muy importante que tengamos en cuenta, porque también aquí encontramos ciertos errores comunes con el tema de los contenedores para bonsai o para cuidar árboles adecuadamente. Yo por lo general reciclo, aquí se recicla toda clase de contenedores, como Como, el que les mostré ahora, ¿sí? como estábamos mostrándoles, Ay, perdón la propaganda, ¿sí? Entonces, estos son contenedores de pinturas. Yo les abro agujeros con calor o con broca. Se utilizan platones, todo tipo de platones. Cuando tengo plántulas o tengo árboles pequeños que llegan, los pongo a desarrollar en esos árboles, en esos recipientes reciclados. Y aquí tenemos dos. ¿Cuándo? Aquí hay un tema importante. ¿Cuándo pasamos a macetas? ¿Sí? ¿Cuándo pasamos a macetas? Cuando los árboles realmente están desarrollados. A veces llegamos y tenemos una matera hermosa, divina, pequeña y decimos es que nuestro arbolito se va a ver hermoso ahí. No, hay que tener paciencia, ¿sí? La filosofía de esto es la paciencia, esperar, porque si tu árbol va a estar desarrollado, va a tener una fuerza, va a tener un tronco maravilloso, un follaje extraordinario, eso lo logras en un recipiente, en un contenedor grande. Entonces, no te afanes por pasar tu árbol a una matera pequeña, ¿sí? lo O a más una... importante es la salud y la conservación del árbol y que se logre desarrollar. Ya poco a poco irás llegando al punto de poder contemplar y disfrutar ese árbol en una linda maceta de bonsai, pero el principio básico es que logres conservarlo sano, Sí, bien,
para realmente pensar en pasarlo a una maceta. ¿Cuál es la forma del contenedor? La forma del contenedor tiene que tener una boca ancha, amplia. Voy a poner, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Esta parte es muy importante porque hemos visto algunos macetas que nos han compartido en el grupo. Que tengan la boca ancha, como ¿Y esa, por qué? como esta. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que en el momento en que recuerdan anteriormente esa saturación de raíces, que las raíces invaden por completo el recipiente. Claro, en el momento en que uno llega a retirar el árbol de la matera o de la maceta, pues si está dentro de un recipiente que es cerrado no va a salir, pero si tiene una boca ancha, pues va a ser extraordinario porque sale con facilidad y vamos a tener, o sea, no va a haber dificultad para poder limpiar esas raíces, ¿sí? A veces encontramos esas materas divinas así, redondas, hermosas, Esféricas. ¿sí? Esféricas, pero resulta que a la hora de hacerle un trasplante y cuando el arbolito haya saturado raíces allí, pues vamos a tener es que romper la matera o, o lastimar al árbol, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, por eso siempre recipientes que en el momento que visualicemos que en el momento que necesitemos sacar el árbol, él pueda salir de ahí con facilidad sin lastimar sus raíces. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? A ver, los drenajes adecuados, los drenajes adecuados. Aquí tengo un par de ejemplos de unas materitas convencionales que de pronto las encuentran en el mercado. Miren, ahí le abrí el agujero, tiene unos agujeros pequeños. Miren el tamaño de los agujeros. Es importantísimo tener en cuenta esto, ¿sí? A ver, ahí lo vamos a ver mejor. Sí. Sobre el blanco. Bueno, y aquí tengo otra que se me dificultaba abrirle el agujero porque es también de barro y me tocó con un alicate irle abriendo el agujero con mucho cuidado. A ver, ahí más cerca. Miren cómo se le Pero perforó. no importa, lo más importante es que si encuentran estos recipientes no le dejen el agujero pequeño, que comúnmente vienen con un agujero delgaditico, pequeñito, porque uno cree que necesita retener el agua dentro de la matera. No, al contrario, necesitamos que evacúe por completo la matera. Para eso utilizamos las mallitas para tapar esos agujeros grandes y no van a tener ninguna dificultad. ¿Ok? Bueno, acá nos hacen algunas preguntas para ir contestando. Yo reposo el agua, uso el agua del grifo reposada, está muy bien, Iván. Muy importante recordar que la gravilla evita marranitas. Ay, sí, y las babosas. Es un detalle. Sí, Importantísimo. la gravilla te evita absolutamente una cantidad De de plagas. animales y plagas que te pueden llegar. Exacto. Gracias, Gracias. gracias. ¿Qué tipo, perdón, me pregunta Angélica, ¿pueden estar dos árboles en un mismo recipiente o deben estar separados? Todo depende. Depende si son, claro, hay diferentes tipos de composiciones, pero inclusive pueden haber dos, tres, cinco, siete. Si los vamos a desarrollar, es mejor independientes. Si quieres que los dos se desarrollen juntos, los dejas juntos. No va a pasar absolutamente nada. Ya eso es, Ellos se van a se van entrelazar, adaptando. se van a enredar en sus raíces y si más adelante los vas a querer separar, pues con mucho cuidado en el trasplante vas a ir separando sus raíces. Lo que sí les garantizamos es que con el uso de este sustrato de gravilla, con humus, el trasplante se hace mucho más fácil el manejo porque cuando retiramos, como las piedras no se adhieren a las raíces, entonces se liberan muy fácil. Es muy distinto a cuando los tenemos en tierra, ¿sí? Que están apelmazadas y ahí el trabajo es un poco más complejo y de más delicadeza. Entonces también el tener este sustrato nos va a facilitar el mantenimiento del árbol. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Mm?
Aquí vemos un ejemplo de una matera ya que está elaborada especialmente para bonsái. Ahí ustedes observan unos agujeros pequeños. Esto es cuando ustedes recuerdan en un árbol maduro, como el que vimos anteriormente, cuando uno elimina todo ese cepellón, queda un sistema radicular un poco reducido. Entonces necesitamos sujetar el árbol para evitar que la brisa, que alguien lo tropiece o que alguien o que de pronto se nos vaya de lado. Entonces estos agujeros es para que pongamos unos alambres y podamos sujetar las raíces para que el árbol no sufra cualquier percance o se Vamos a caiga seguir del árbol. acá con unas preguntitas que nos hacen. Eh, el tema de alambrado es otro tema, aparte de esta reunión, también lo trataremos más adelante. Los alambres que utilizamos acá son alambres De aluminio. de Trabajamos aluminio alambre de aluminio y de cobre. y de cobre, que son los más maleables y que no oxidan. Debemos evitar a toda costa utilizar alambres que en la intemperie se oxiden porque pues esto va a afectar la salud del árbol. Nos dicen que si es mejor el sembrar en colador o en maceta. Ah, no, si puedes sembrar en colador y si tienes la posibilidad, pero que sea amplio, es extraordinario, es muy bueno. ¿Por qué razón? Porque las raíces van a tender a respirar. Uno de pronto, no, se me van a salir las raíces por el colador, no pasa absolutamente nada. Las raíces que van asomándose, ellas van muriendo y simplemente empieza a desarrollar un sistema radicular mucho más fuerte internamente del colador. No pasa nada, funciona igual. Andrés, si le hago muchos huecos es mejor a una maceta o con dos está bien. Ah, no, entre más agujeros tenga, dependiendo del tamaño de la maceta, es mucho mejor. O sea, más agujeros, más drenaje. Leonardo nos pregunta, tengo un bonsái adentro de una piedra coralina, ¿cómo trato la raíz? Bueno, ahí sí hay un tema que es muy curioso porque el árbol, o sea, debe ser un junípero, ¿sí? Eh, en las raíces y sus raíces secundarias empiezan a ingresar y a meterse dentro de todos esos pelos capilares empiezan a ingresar dentro de la piedra coralina. Yo creo que no debes preocuparte, dejar que se desarrolle bien, ubicarlo, no sé si lo tienes ubicado sobre una bandeja y que él empiece a desarrollar después de que baja de esa raíz, de esa piedra coralina, que empiece a bajar, desarrolle sus raíces sobre un recipiente más bajo, plano, y ahí sí empiezas a tratar las raíces que lleguen al suelo de la maceta. No te afanes por eso, solo podarlo y cuidarlo, que se va a desarrollar maravilloso. Javier, bueno, lamento mucho que se te hayan secado tus juníperos No. y acá la idea es que No hay problema, no, hay que seguir, toca hay seguir, que seguir. toca seguir intentando y déjalos que se desarrollen. Ponle entre más amplio. Algo que es muy importante y que no lo hemos mencionado es que entre más pequeño el recipiente, más experticia debemos tener en el cuidado del árbol. Si los mantenemos en recipientes más grandes, vamos a tener más chance para aprender, para dejarlo desarrollar, porque va a requerir un cuidado mucho más especial cuando están en recipientes pequeños. Entonces no nos dé miedo, dejémoslos crecer, dejémoslos desarrollar y mientras esto pasa, entonces ya ahí sí vas a poder pensar en pasarlo a recipientes más pequeños. La gravilla con humus es para todo tipo de árbol. Ha funcionado para todos. A nosotros nos ha funcionado para todos y bueno, hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Yo creo que sí funciona para todos. Porque lo que se necesita es que haya buen drenaje, que reciban nutrientes y que reciban oxígeno, aire. Estarlo abonando, ¿no? Claro. Constantemente, Comida. cada 15 días o mínimo una vez al mes. Este es un típico ejemplo de una matera que encontramos en el mercado
donde sus agujeros son pequeños y ahí es donde hay ese problema o surgen esos problemas de que uno dice, sí, tiene un agujerito y por ahí va a salir el agua. No, ese agujero hay que abrirlo, no lo dejen cerrado, que es importantísimo, ese agujero hay que abrirlo. Bueno, estamos llegando ya casi al final de nuestra presentación. Espero que toda esta información les haya ayudado de verdad a despejar inquietudes, a ampliar el conocimiento. Agradecemos también muchísimo todos los comentarios que nos han dejado acá en el chat. Y vamos a hablar de este último punto que es la luz. Es importantísimo. Ya se había mencionado algo, los árboles tienen que estar afuera o tienen que estar en contacto con la luz, porque necesitamos que hagan ese proceso de fotosíntesis, porque él vive precisamente, él necesita de la luz para vivir, del aire, del agua, de los nutrientes y además de todo lo que, de lo que está en su entorno. Si uno lo deja encerrado, pues el arbolito puede llegar a morir. Necesitamos mínimo de 4 a 6 horas si ustedes se encuentran en un apartamento y están en un balcón, en una terraza, analicen. O en una ventana. O en una ventana, analicen cuánto tiempo es el cambio del sol o la luz del día para que él pueda estar tranquilo. Ideal, sol directo. Sí, pero es que nosotros tenemos nuestro arbolito adentro, en la casa, porque forma parte de la sala. No, el árbol tiene que estar con el sol directo, ¿sí? Hay árboles que sí pueden estar en el interior de la casa, pero todo árbol, por más de que esté en el interior de la casa, necesita luz, ¿sí? Evitar el riego con el sol directo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros llegamos, ustedes recuerdan, ustedes ponen un sartén en el fogón y lo prenden y luego le agregan, y cuando está caliente le agregan agua, ¿qué pasa? Si quieren hacer algún comentario, maravilloso, pero ¿qué sucede, cierto? O si tienen la plancha y ponen el dedo para ver si está caliente, ¿qué pasa? Lo mismo le pasa a los árboles. Cuando han recibido mucho sol directo, ¿sí? Ahí pueden llegar y la tierra está caliente, pueden llegar a cocinar la raíz. Entonces hay que evitar eso. Aparte de esto, que hayan gotas en las hojas, pues claro, hace el efecto lupa y quema las hojitas también. El riego debería hacerse temprano, en la madrugada o finalizada la tarde, porque son horas donde el clima se puede manejar. En alguna oportunidad nos hicieron preguntas si pueden estar afuera con neblina, con todo, pues es que es algo natural. El frío aquí son árboles que se adaptan precisamente, dependiendo en el lugar donde estés, se adaptan a estos climas. Entonces no hay que preocuparse, hay que echarle agua en la mañana o en la tarde. En la tarde maravilloso porque va a tener toda la noche para recoger todos sus nutrientes. El cambio de posición es fundamental. Cuando lo tengas en una ventana, ¿qué tienes que hacer para que desarrolle follaje? Para que ese follaje se vuelva frondoso. Es girarlo. Cada 15 días o una vez al mes lo giras en la ventana. Puede ser a 360 grados o como quieras, pero que reciba por todo su entorno el sol de la ventana. Nos pregunta Leonardo que si el riego es todos los días. Pues aquí te digo, depende. Depende. ¿Y de qué depende? Depende de las condiciones climáticas en las que estás y en las condiciones en las que está el árbol. Nosotros acá en el jardín hay días tan soleados y tan llenos de brisa, ¿sí? Y tenemos muchísimos árboles como los árboles, los mames, que los conocemos. Estos árboles pequeños se secan muy rápido y a veces tenemos que regar 2 veces, bien temprano y finalizando la tarde. Pero si el árbol está en una ventana, está al interior de la casa y no le da, o sea, realmente ahí ya es la observación de que el sustrato se haya secado o las necesidades. Claro, puedes coger y si empiezas a trabajar con este sustrato,
es muy fácil hacer la prueba. De pronto por encima lo vas a ver un poco seco, pero si con un palito o con el dedo raspas y de la superficie hacia abajo lo ves que está húmedo, no hay necesidad de regar. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, a veces es necesario todos los días, dependiendo del lugar en el que esté. Nosotros regamos todos los días, a menos de que haya caído un aguacero, pero así pues fenomenal. Puede ser que el jardín aguante unos 2 días sin riego, no más. De resto, todos los días debemos estar regando si le ha dado el sol, la brisa. Entonces, pues es observando realmente, observando el sustrato. En el momento, no dejar que se seque, ¿sí? Si todavía está húmedo, pues podemos esperar. Si no, toca regar todos los días. Acá vemos el ejemplo del árbol cuando lo tenemos en la ventana, lo que nos estaba diciendo Ricardo, para que él se desarrolle completo, porque muchas veces si lo dejamos en una sola posición, el árbol va a tender a desarrollarse más por ese lado, porque la luz le está llegando allí y entonces él va a empezar a desarrollarse por ese lado. Entonces, más o menos cada 15 días, o por lo menos una vez al mes, estarlo rotando y girando para que vaya recibiendo el sol parejo y él se vaya desarrollando de manera homogénea, se vaya desarrollando por todos los lados. Lo ideal, tenerlos en un balcón, tenerlos al aire libre, eso es lo ideal, pero hemos visto muchas personas ya experimentadas que han logrado mantener sus árboles sanos y lindos y muy bien al interior de la casa, ¿sí? Entonces ya esto es de acuerdo al cuidado y muy importante la observación diaria, observarlo, mirar lo que le está pasando, ¿sí? Si lo ha atacado algún bichito también, alguna plaguita, cómo está de humedad, cómo está, si está sacando, siempre debe estar sacando brotes. Cuando el árbol está sano, siempre nos está sacando brotes. Entonces, la observación es básica y fundamental para este punto, ¿sí? Ahora, Ricardo nos va a contar para qué. Ya vimos por qué él cuida sus árboles y para qué los cuidamos, para qué queremos. Me encantaría escucharlos a ustedes. ¿Para qué cuidan un árbol? Hagámonos esta pregunta a todos, es maravillosa. ¿Para qué? ¿Para qué cuidamos los árboles? ¿Mm? Y es que, sí, alguien había dicho algo de esto anteriormente y fue muy bello. Sí, esto me lleva a estar en comunión con la naturaleza, en comunión en medio de ese entorno, el cual me mantiene lleno constantemente. Entonces, fíjense que dependemos de ellos. ¿Por qué? Y todos nos preguntamos a veces si es importante que le hablemos a todos los demás. ¿Por qué depende? Porque hay personas que todavía no entienden por qué tumban los árboles. Dependemos de ellos, sabemos todo lo que nos proporcionan, sabemos todo lo que nos dan. Por ellos respiramos, por ellos tenemos alimento. El oxígeno, O2, recuérdenlo, lo necesitamos y ellos nos ayudan para esto. Entonces tengo ahí un pequeño pulmón aquí en este lugar. Aparte de esto, un ejemplo, aquí no había nada cuando yo llegué, era un lote completamente vacío. Empecé a sembrar árboles, todos los que encontraba los empecé a sembrar, a hacer cercas vivas, a llenar esto y se volvió todo un bosque. Cuando hablo de protección, sí, es mágico, ellos lo protegen a uno. Afortunadamente aquí esto nos ha mantenido protegidos. Al vecino que tiene lotes al lado, o sea, todos muy pulido, todo limpio alrededor, al lado también, no tienen árboles, son lotes completamente limpios, no hay árboles, y los árboles que han hecho no invaden al vecino, no lo han invadido, es algo muy curioso. Los árboles han cogido como un arco y han hecho como un estadio hacia adentro, aquí crearon un microclima, se han protegido entre ellos como si agradecieran todo eso, lo que ha hecho uno por ellos. Y lo más importante para mí, lo más importante cuando se habla de rescate y conservación, sí, aquí hemos trabajado en rescates de verdad. ¿Qué es un rescate? ¿Qué es un rescate de verdad? No es el yamadori, se habla de yamadori cuando se va a las montañas y se encuentran árboles.
No, aquí se habla de rescates verdaderos. Hemos encontrado árboles en condiciones como en la basura, los viveros los botan, los encuentras quemados porque están cambiando una vía y tienes que ir a recuperarlos. Todo este tipo de situaciones, aquí encuentras esos árboles. Entonces, para mí, lo más importante es el rescate y la conservación de ellos. Ese es mi para qué, porque eso lo necesito. Necesito estar todo el tiempo en esto. Bueno, en resumen, ¿qué hemos visto hoy en esta charla tan interesante, tan nutrida? Hemos visto ese por qué y ese para qué cuidamos los árboles. ¿Qué es un bonsái? ¿Sí? Vimos esas necesidades básicas del árbol, de nutrición, luz, drenaje, agua, aire. Vimos esos 9 factores que debemos tener en cuenta para poder lograr hacer ese diagnóstico del árbol y las condiciones en que se encuentran nuestros árboles. Vimos cómo la estructura del árbol la debemos respetar cuando está dentro de la maceta y cómo la cuidamos y la protegemos esa estructura del árbol, cómo elegimos ese sustrato ideal, la importancia del drenaje, ¿sí? Entonces, hemos compilado toda una información básica para poder lograr tener éxito y que no se nos mueran los arbolitos que estamos cuidando en la casa y pueda realmente disfrutar de ellos. Bueno, vamos ahora a tomar un minuto para tomar todos esos apuntes. Yo sé que han estado ahí pendientes, pero vamos a dar un minutico para que sentemos qué has descubierto en esta clase, cómo lo vas a aplicar, qué vas a aplicar de todo lo que has aprendido acá. Porque si no fijamos nuestros aprendizajes, se nos pierden, se nos vuelan. Entonces, vamos a dar ese minutico para que tomen los apuntes. Ya. Bueno, ha terminado este minutico de reflexión, de tomar los apuntes. Espero que hayan logrado extraer la sustancia esta noche, porque es hora de tomar acción y de aplicar lo aprendido. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Llegar a esa intención, a ese por qué y para qué. Y les cuento que ese por qué y para qué nos cambia con la experiencia, con los años, con lo que vamos sintiendo. No es un por qué que ya lo tienes clarísimo y es por esto que lo estoy haciendo. Eso va a ir cambiando y a la medida que vas tomando conciencia de ello y le pones esa intención, se va a ir transformando ese por qué y para qué quieres cuidar tu árbol. Esperamos que logres hacer ese diagnóstico. También nosotros hacemos diagnósticos personalizados. Nos pueden contactar y hacemos una reunión también así por Zoom y hacemos ese diagnóstico personalizado de tu árbol si quieres ampliar más detalladamente la información y precisar lo que está pasando con tu árbol y de acuerdo a la especie que estás cuidando y puedas determinar ese paso a seguir y cuál es la mejor manera para seguir cuidando ese árbol, para que lo logres conservar, ¿sí? Entonces, también estamos acá abiertos a recibir sus preguntas, sus inquietudes. También estamos desarrollando nuestros talleres vía online para los que quieran y estén interesados en seguir avanzando y seguir aprendiendo con nosotros.
pues estaremos abriendo en el chat y en el grupo las personas que estén interesadas en recibir más información. Esperamos que sea muy, muy, muy valiosa esta información que les hemos compartido hoy para ustedes, que la pongan en práctica y bueno, esperamos verlos pronto con un nuevo tema que estamos ya desarrollando, los sistemas de propagación, los acodos, cómo hacer el humus en casa. Estamos desarrollando una cantidad de contenidos para poder seguir compartiendo con ustedes. Entonces, espero que haya sido de utilidad, de verdad. Acá recibimos mensajes, agradecido por las herramientas dadas, súper valiosas. Gracias por toda esta información. Del aprendizaje es lo mejor que puede pasar. Muy buena la charla. Yo quiero el diagnóstico personalizado. Claro que sí, Angélica, nos estaremos poniendo en contacto. Estás en el grupo, ¿verdad? Allí yo voy a abrir el grupo para que me puedan dejar sus correos y poderles mandar información. Edwin, muchas gracias. María Isabel y Ricardo, por tan excelente capacitación. Cada día me enamoro más de este arte tan bonito. Gracias, gracias, de verdad, gracias a todos, gracias por acompañarnos y por aguantar estas 2 horas. Ya en 2 minutos cumplimos 2 horas de estar acá con ustedes y bueno, quisiéramos que fueran más tiempo y poderles compartir muchísima más información, pero pues los queremos dejar descansar también. Mauricio, les agradezco por compartir. Estos conocimientos son inspiración, paz, son una filosofía de vida muy chévere. Me encantó la reunión, los felicito por esta obra. Muchas gracias por compartir. Gracias a ustedes, no, gracias, de verdad. Gracias de verdad. Se siente uno conmovido y pues agradecido de parte de ustedes porque esto es, y este conocimiento es para ustedes, es para que además puedan lograr y sostener estos árboles y cuidarlos en su casa y que se enamoren cada día más se enamoren de la naturaleza y de los árboles, que tanto que la necesitamos. Bueno, Sí, muchas no gracias. hay un momento más propicio que este, que ya la misma naturaleza nos ha llamado al orden. Todo lo que estamos viviendo nos lleva a volver al principio. Entonces, estamos en el camino correcto y esperamos que cada vez sean más personas que quieran unirse a este propósito, porque es el camino del restablecimiento natural, del equilibrio natural que tanto nos está pidiendo esta actualidad y esta situación que estamos viviendo. Puedes crear tu pequeño pulmón en tu casa, un pequeño pulmoncito en tu casa. Eso es lo más importante. Bueno, Bueno, muchas gracias. Vamos a dar por terminada la reunión. Esperamos volverlos a ver pronto y muchas gracias por acompañarnos.